La rutina de Izuku se mantuvo prácticamente igual durante el mes siguiente. Se despertaba, se preparaba para la escuela, entrenaba, recogía a Eri de Nezu y, una vez a la semana, la ayudaban a controlar su don. Por supuesto, jugaba con la niña cuando tenía oportunidad. Sus amigos se divertían con ella casi siempre. Normalmente, jugaban a juegos de mesa, y Eri aprendía a jugar sobre la marcha. Poco a poco, Eri empezó a relajarse en el nuevo ambiente de los dormitorios. Un día, mientras Izuku flotaba en el patio trasero con Eri a su lado, Aizawa fue a ver cómo estaban. Su tutor era amable con Eri, pero era más un guardián que una figura paterna. Cuando ella necesitaba algo, él hacía todo lo posible por ayudarla. Para Izuku, eso era aceptable, dadas sus circunstancias. Sería extraño que de repente se volviera paternal con un niño que habían rescatado hacía poco. Estaba seguro de haber rescatado a muchos otros niños sin encariñarse. Sería difícil ser un héroe si cada vez que salvaba a un niño, se obsesionaba con él. Eso era algo que Izuku aprendió de su observación. Cuando salvaba la vida de un niño, no podía acogerlo como lo había hecho con Eri. Sería irrazonable e inviable. Tendría que aceptarlo. Hola, señora Aizawa. ¿Te unes? Eri bajó el libro y le preguntó mientras flotaba junto a Izuku. Llevaba el pelo recogido en una trenza gracias a Mina y Tsuyu. De lo contrario, estaría todo hecho un desastre con la baja gravedad. Los labios de Aizawa se curvaron levemente, pero negó con la cabeza. No, gracias, Eri. Vine a hablar un momento con Midoriya. Asintió con la cabeza hacia Izuku, que lo observaba. Eri asintió e Izuku la bajó con cuidado. Anda, pídele a Denki que te prepare algo de comer. Izuku le dio unas palmaditas en la cabeza y le sonrió. Eri asintió y salió disparada hacia la cocina en busca del usuario de tipo eléctrico para prepararle comida. Izuku sonrió con suficiencia al verla salir corriendo, pero su sonrisa se desvaneció al volverse hacia Aizawa, quien lo observaba atentamente. ¿Querías hablar? Comenzó Izuku. Él asintió después de un momento. ¿Cómo le ha ido fuera de clase? El absorbedor pensó un momento y se encogió de hombros. También como te puedes imaginar. Se está adaptando bastante bien dadas las circunstancias. Se está acostumbrando a que le permitan hacer preguntas y otras cosas que antes no le permitían. Aizawa asimiló las palabras de su alumno y asintió. Hizo una pausa antes de hablar. Se acerca el festival escolar. Lo dijo con naturalidad e hizo una ligera mueca. Izuku lo miró fijamente durante un largo instante. Nezu te dijo que te portaras bien, ¿verdad? No veía otra razón para que el héroe le avisara de un evento inminente. El mismo héroe que fue repudiado por su artimaña lógica que tanto dolor causó en los últimos años. Aizawa no respondió de inmediato, pero finalmente asintió. ¿Por qué? Preguntó Izuku. La mente del director está en un nivel diferente a la nuestra. Hace tiempo que dejé de intentar comprender su proceso de pensamiento. Izuku podía pensar en varias razones por las que Nezu le pediría u ordenaría a Aizawa que se volviera más dócil. La primera y más importante sería que Izuku no se convirtiera en una amenaza para la ONU y para Japón en general. Era muy consciente de la devastación que podría causar si cedía a sus pensamientos más oscuros. En segundo lugar, Nezu lo quería como aliado al que recurrir cuando lo necesitara. Eso sería una ventaja añadida a la primera razón. En tercer lugar, Nezu creía que Izuku podría ser lo suficientemente poderoso como para detener a un enemigo desconocido. La Liga de Villanos seguía presente, al igual que los antiguos subordinados de All for One. En cuarto lugar, Nezu quería forjar una amistad con Izuku. Descartó esta última idea con un bufido. En lugar de contarle a Aizawa lo que pensaba sobre el razonamiento de Nezu, lo dejó estar por el momento. ¿Hay algo más que quieras comentar? Eso fue todo. Izuku asintió y entró para ver cómo estaba Eri y qué le había preparado Denki. Si bien confiaba en que Denki la mantendría a salvo, sus hábitos alimenticios eran preocupantes. Al entrar, no tenía de qué preocuparse, ya que Kyouka sustituyó a Denki al verlo sacar helado y sirope de chocolate del refrigerador. En cambio, Kyouka cortó con cuidado una manzana para Eri, quien esperaba pacientemente en el mostrador. Izuku se unió a ella en la espera en una de las sillas. Cuando ella miró a su lado para ver quién estaba sentado, él le sonrió cálidamente a modo de saludo. El resto de la noche del domingo transcurrió sin grandes alardes ni incidentes. A la mañana siguiente, Izuku y Tohru caminan de la mano hacia clase. Los otros miembros de la pandilla los rodeaban charlando animadamente entre sí. Uraraka y Tsuyu estaban cerca de su grupo.
Los dos se habían vuelto más cercanos al grupo de Izuku desde el asalto al complejo Asaikai y más especialmente desde que Uraraka acudió a Izuku en busca de ayuda con la nueva faceta de su don que él le había mostrado. También había ayudado a Tsuyu con su don, pero en menor grado que con el de Uraraka. Es más difícil ayudar con dones animales que con un don emisor que Izuku podía ver fácilmente. Mencionó que había una variedad de ranas arbóreas a las que podría adaptarse, pero sería una posibilidad remota. Después de todo, las ranas dardo venenosas son adyacentes a las ranas arbóreas. Una vez que todos estuvieron sentados en el aula y sonó el timbre, Aizawa entró por la puerta tan cansado como siempre. Escuchen, se acerca el festival escolar. Así que preparen un evento o lo que sea. Dicho esto, se dirigió a su escritorio y se deslizó debajo para dormir. Yaoruso e Ida se levantaron para comenzar sus funciones como representantes de la clase. No fueron muy efectivos al principio, cuando se desató una animada charla entre todos. Izuku se mantuvo al margen la mayor parte del tiempo, ya que nunca le interesó el festival en secundaria. ¿Qué opinas, Su? Le preguntó Tooru. Se había reunido cerca de su escritorio con los demás de su grupo de amigos. Izuku levantó las manos y se encogió de hombros. Nunca me había interesado el festival escolar. Claro. Claro. Eso tendría sentido. Denki asintió al recordar lo que su líder les había contado sobre su pasado nada agradable. Vamos. Yo digo que bailemos. Volvió a proponer Mina, con Izuku prestando atención. ¿Cuántos de nosotros sabemos bailar? Yo no. Anta levantó la mano e Izuku también. Muy bien. Vamos a tomar ideas y ver qué se pega. Yaoruso captó la atención de todos. Tenía tiza en mano y estaba lista para escribir en la pizarra. ¿Quién tiene una idea? Mina. Competencia de baile. Yaoruso comenzó a escribir en la pizarra mientras la clase gritaba ideas y algunas fueron rechazadas inmediatamente. Café de doncellas. Gritó Denki y recibió una palmada en la nuca. Izuku, apóyame. Miró a su líder en busca de apoyo, ya sea con la idea o con el abuso de las chicas. Los ojos de Izuku se quedaron en blanco por un instante al imaginar a Tooru con semejante atuendo de sirvienta. Antes de que su rostro recuperara el color, se cubrió de oscuridad para ocultarlo. Nada de Might Café. Su mente celosa le trajo a la mente la idea de que Tooru fuera observado por otros, y eso no le gustó. No, Might Café. El jefe ya habló. Anta asintió con la cabeza. Pero no ocultó una sonrisa burlona ante la obvia razón de Izuku para ocultar su rostro. Ida se burló de ellos mientras Yaoruso seguía tomando ideas de la clase hasta que sonó el timbre y empezó la siguiente. El día continuó con normalidad hasta el almuerzo, cuando todos se sentaron juntos. Mina fue la primera en mencionar la reacción de Izuku durante la clase. Entonces, Izuku, pronunció Mina su nombre sílaba por sílaba y chocó su hombro con el suyo. ¿Qué disparaste en el Might Café? ¿No querías ver a Tooru con traje de sirvienta? Bromeó. Izuku ya se había acostumbrado a las bromas de la enérgica chica rosa, pero su mención de Tooru con traje de sirvienta lo hizo ocultar su rostro en el vacío de su don. Aún sentía que se le encendía la cara al pensar en Tooru con ese vestido. Ahí lo hizo. Lo hizo de nuevo. Mina señaló el rostro de Izuku, cubierto de un negro inmenso. Tooru le dio un manotazo a Mina. Déjalo en paz. Izuku, no tienes que responder eso. Dímelo luego. Se inclinó hacia él y le guiñó un ojo que solo él pudo ver. Simplemente no me gusta la idea de que la gente mire con lascivia a mis amigos. El festival se supone que es divertido, no eso. Izuku hizo un gesto con la mano en un intento de explicación. El jefe es un buen jefe, afirmó Anta mientras comía. Entonces, ¿qué creen que deberíamos hacer? Preguntó Kyouka a la mesa. Denki la señaló con los palillos. Si sabes de música, podríamos dar un concierto. Seguro que otros saben tocar algún instrumento. A Kyouka le ardían las orejas ante la idea. ¡Qué idea tan genial! Exclamó Mina, mientras Kyouka intentaba ordenar su mente. Finalmente lo logró y negó con la cabeza. Levantó las manos en señal de rendición. No soy lo suficientemente buena para eso. Claro que sí. Todos te hemos oído tocar y es increíble. Dijo Izuku, quitándose la máscara del vacío para demostrar su sinceridad. Kyouka seguía insegura. Lo pensaré, dijo, concentrada en su almuerzo. El resto de la pandilla asintió ante su consideración. No eran de los que presionaban. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Una casa embrujada? Propuso Mina. Oh. Y el jefe podía dejar la habitación completamente a oscuras y ellos tenían que orientarse a ciegas. Dijo Anta, interesado en la idea.
Lo añadiré a la lista. Tooro asintió y picoteó la bandeja de comida de Izuku. Izuku está acostumbrado a que intente robarle la comida. Cree que se debe a su don y a que normalmente nunca lo ven. Crea una pequeña cúpula de energía de escudo para protegerse. Ella le pellizcó el costado y él se dio fácilmente. En lugar de intentar quitarle la comida, intentó alimentarlo. Sonrojado ante la mirada divertida de sus amigos, mordió el bocado. Llegó el final del almuerzo y todos regresaron a clase para terminar el día. Los estudios de héroes acababan de comenzar y todos tomaron sus maletines para prepararse, pero Aizawa levantó la mano antes de que pudieran irse. Izuku dejó escapar un largo suspiro cuando Eraserhead lo miró. Nezu quería hablar de lo que fuera. Aizawa señaló en dirección a su oficina. Izuku no dijo nada y se llevó su maletín para hablar con la quimera. Hizo gestos tranquilizadores a sus amigos y salió del aula. No se molestó en imaginar de qué quería hablar el director. Como héroe, el director Netsu es uno de los más grandes simplemente por su inteligencia. Pero sus motivos siempre han permanecido ocultos para que nadie intente frustrarlos. Es el tipo de persona que prioriza los suyos, incluido él mismo. Ese no es un ideal egoísta, sino razonable, e Izuku podía apoyarlo. Sin embargo, su visión del héroe se desvió cuando aceptó a Bakugo en el programa de héroes. Ahora que la idea de compartir aula con Izuku se ha asentado, puede pensar con más racionalidad. Pudo ver algunas razones por las que Nezu aceptó a Bakugo en su escuela, incluso después de todos los problemas que seguramente trajo consigo. La primera razón era que quienquiera que trabajara para los abogados de Bakugo tenía el poder suficiente para concederle a Nezu lo que quisiera, y el atractivo era demasiado grande como para permitirlo. Izuku podía pensar en varios grupos con ese poder, y ninguno de ellos era bueno. La siguiente razón sería que Nezu no quería que Bakugo fuera liberado tras su condena y se convirtiera en un villano. Sería razonable pensar que se convertiría en uno, ya que muchas historias de villanos son demasiado similares a la de Bakugo. Nezu no quería un villano que fuera una fábrica de nitroglicerina ambulante con problemas de ir vagando por Japón. La última razón que se le ocurría a Izuku era que Nezu tenía un corazón blando, pero Izuku no lo creía. Quizás Nezu era de los que daban segundas oportunidades, pero Bakugo tenía oportunidades de sobra para ser mejor. No importaba si Bakugo se pasaba de la raya, él se encargaría personalmente. Tenía el poder para hacerlo ahora. Al llegar a la oficina del director, tocó y la puerta se abrió sin que él tuviera que tocarla. Bienvenido. Me alegra mucho que estés conmigo. Pasa. Saludó Nezu alegremente mientras comenzaba a servir el té. Izuku entró tras percibir el resto de la habitación. No había nadie más que Nezu. Eraserhead dijo que querías hablar. Nada oficial, solo una charla entre personas con ideas afines. Nezu empujó la bandeja de té y dulces hacia los sofás y se subió a uno de ellos. Izuku accedió a lo que Nezu había planeado y dejó su maleta junto al sofá. Tomó una taza de té y dio un sorbo mientras esperaba a que Nezu comenzara. Tenía que admitir que el té que Nezu le sirvió estaba buenísimo. ¿Qué opinas de uno para todos? Comenzó Nezu. Izuku arqueó una ceja ante la pregunta directa. Muchas cosas, ¿qué preguntas en particular? Había considerado la idea de un don que pudiera transmitirse como un corredor de relevos. No tengo mucha información sobre el don en sí, así que estoy limitado. Solo sabía que podía transferirse y que era una mejora de fuerza con un aumento de don adicional. Nezu asintió y mordió una galleta mientras reflexionaba un momento. Sí, un poco más de información estaría bien, dijo Nezu lentamente y comenzó a contarle a Izuku la historia de dos hermanos en el amanecer de las peculiaridades. Izuku escuchó atentamente la historia y le fascinó la idea de que semejante don se transmitiera para derrotar a semejante mal hasta que se volviera lo suficientemente fuerte como para vencer a la fuente que lo creó. Izuku guardó silencio un momento después de que Nezu terminara la historia. Tenía algunas cosas que procesar, y la más importante, ¿por qué Nezu le diría esto? ¿Por qué? Preguntó Izuku claramente. Nezu no necesitó más palabras para comprender la pregunta de Izuku. Porque Mirio se está muriendo de viejo a un ritmo acelerado y ya sabes sobre el don. ¿Qué más da un poco más de información a estas alturas? Izuku recordó el cabello rubio que se estaba volviendo gris desde la raíz. Mirio se está muriendo, repitió. Aunque no le gustaban los estudiantes de último año, era triste oír que un joven tan brillante se extinguiera a tan temprana edad. ¿De viejo? Preguntó Izuku frunciendo el ceño ante el punto clave. Sí, Recovery Girl lo examinó y sus células se estaban degenerando a una velocidad imposible para ayudarlo, explicó Nezu.
Izuku guardó silencio un buen rato mientras pensaba en el asunto. Es una peculiaridad de acumulación, como la de Eri, pero ¿qué acumula? Nezu negó con la cabeza y levantó las patas en señal de no sé antes de bajarlas. Al principio pensé que era fuerza vital. El don empezó a extraer fuerza vital del usuario poco a poco, en sus inicios, y ahora que se ha vuelto más fuerte. El don habría extraído más, pero si ese fuera el caso, usarlo ralentizaría el efecto, concluyó Izuku. Exactamente. Recovery Gel lo hizo. Mirio mantuvo el don activo mientras examinaba algunas de sus células, y éstas seguían degenerándose en su cuerpo, terminó Nezu. Izuku tarareó pensativo y, distraídamente, tomó otro sorbo de té. Bueno, el don acumula energía, ¿de qué? Izuku negó con la cabeza y pasó de largo. Eso lo dejaré para luego, ¿por qué el don está matando a Mirio? ¿Cuándo lo obtuvo? Nezu respondió de inmediato. Justo antes de que empezara el curso escolar. Casi un año. Izuku lo archivó para más tarde. ¿Cuántos usuarios ha habido antes y desde cuándo lo tienen cada uno? Mirio es el noveno. Es difícil saber cuánto tiempo mantuvo cada usuario el don. La señora Maverick no compartió muchos detalles aparte de la información básica antes de entregar One for All. Sabemos que Yagito Shinori lo mantuvo durante más de 40 años. Izuku se mordió el labio y se devanó los sesos. Frunció el ceño y preguntó, ¿has oído hablar de la teoría de la singularidad del don? Los ojos de Nezu brillaron al inclinarse hacia adelante. ¿Sí? ¡Qué artículo tan maravilloso! Izuku asintió con entusiasmo junto con Nezu, pero se contuvo para no desviarse del tema. Uno para todos se ha transmitido durante tanto tiempo y ha estado creciendo durante 200 años. ¿Y si alcanza la singularidad del don y se vuelve demasiado para una persona? ¿Por qué las células de Mirio se están degenerando a un ritmo acelerado? Nezu también se tranquilizó tras empezar a hablar de teoría y se centró en el problema. Quizás eso explique por qué Mirio se rompió el brazo la primera vez que lo usó. Ya es demasiado. Izuku arqueó una ceja y recordó haber visto los brazos rotos de Mirio durante la incursión. ¿Usarlo podría romperle el cuerpo? Si lo usa al 100%, sí. Ha ido mejorando poco a poco, pero está al 10% de su rendimiento. De lo contrario, se sobrecarga y se rompe algo, explicó Nezu. ¿Crees que All for One ha alcanzado la singularidad del don? Eso es lo que pienso, sí. Más ahora que antes, con Mirio haciéndose daño solo para sacarle el máximo provecho. Quizás alguien con la sinergia de don adecuada aguante el abuso de uno para todos, pero no detendría la degeneración celular. Suspiró. Uno para todos se ha vuelto tan poderoso que está destrozando el cuerpo del usuario, declaró Izuku. Nezu asintió. Parece que sí. Los dos guardaron silencio un largo rato antes de que Izuku frunciera el ceño y mirara fijamente a Nezu. ¿Dónde está Eri? Nezu salió de sus pensamientos. Oh. Oh. Está durmiendo la siesta en mi habitación. Nezu saltó del sofá y corrió hacia la estantería. Esta abrió una habitación secreta con Eri en la cama, cubierta con las sábanas. Despertó y los miró con los ojos vidriosos. Los reconoció y saltó de la cama para abrazar a Izuku antes de saltar al sofá y volver a dormirse usando su regazo como almohada. Izuku le sonrió suavemente y le cepilló el pelo mientras ella roncaba suavemente. Nezu volvió a su sofá y tomó su taza de té. Los dos continuaron su conversación sobre el uno para todos, alcanzando la singularidad del don en silencio mientras Eri dormitaba en el regazo de Izuku. Izuku cargó a Eri de vuelta a los dormitorios en su espalda. Todavía estaba somnolienta por su siesta anterior, así que se apiadó de ella y la llevó a caballito. Ella hundió la cara en la espalda de su camisa mientras él emanaba un calor suave para que se sintiera más cómoda. Izuku volvió a pensar en One for All y en cómo podría estar matando a Mirio. Podía entender si lo usaba incorrectamente, lo que causaba una disminución de su salud, como romperse huesos constantemente al usar el don, pero si este solo lo estaba matando mientras lo poseía, debía haber algo que no estaban viendo. Su solución inmediata fue entregárselo a alguien de confianza. Si mostraba los mismos efectos, tendrían más información. Quizás se necesita una persona con un don o un cuerpo compatibles para conservar All for One. Entonces pensó en Yagito Shinori mientras conservaba el don. No tenía ningún don, lo había conservado durante más de 40 años y no mostraba síntomas similares a los de Mirio. Por lo que dijo Nezu, era un don acumulado que, por lo que Izuku pudo deducir, tenía mucha energía acumulada. Casi se le hacía agua a la boca ante la idea de obtener esa energía y experimentar con las demás que tenía en su interior.
Quizás incluso potenciarlas como hizo con el don de Mirio. Negó con la cabeza para concentrarse en lo que pensaba. El movimiento provocó que Eri soltara un gran bostezo e Izuku miró por encima del hombro y la vio frotándose los ojos. Le sonrió con cariño y continuó su camino hacia los dormitorios, donde esperaban el resto de sus amigos. Con cierta dificultad, abrió las puertas y entró en la sala común para escuchar a sus compañeros discutir qué hacer para el festival escolar. Caminó hasta un espacio libre en uno de los sofás y se agachó para que Eri se sentara. La sintió bajar de su espalda y subirse al sofá. Se giró para acariciarle la cabeza suavemente con una sonrisa. «¿Buena siesta?», preguntó. Dejó escapar otro bostezo mientras asentía. «Estás calentito», murmuró. Se rió suavemente. «Pensé que te gustaría». «¿Tienes hambre?», preguntó mientras se levantaba. Ella negó con la cabeza y giró su mochila para abrirla. «Tengo tarea», dijo mientras la abría. «¿Necesitas ayuda?». Se sentó a su lado en el sofá para ver qué le había dado Nezu. «Lo tengo». «De acuerdo. Avísame si necesitas algo». Le dio otra palmadita en la cabeza y se levantó para unirse al resto de la clase y ver qué habían decidido para el festival. Se acercó justo a tiempo para oír a Denki decir. «Y con la ayuda de Izuku, será de noche cerrada». Mina, a su lado, asintió con énfasis. «¿Con mi ayuda?», dijo Izuku levantando una ceja. Todos se giraron hacia él. Denki y Mina corrieron hacia él y le tomaron la mano con ojos brillantes. «¿Sí?», dijeron al unísono. «No». «Aún no está decidido». Kyouka le clavó el lóbulo de la oreja a Denki en el brazo para que Izuku, sorprendido, se marchara. La mano invisible de Tooro apartó la mano de Mina de un manotazo y enganchó su brazo con el suyo. «Mía. Una casa embrujada no es mala idea», intervino Yaoruso, dándose golpecitos en la barbilla con un bolígrafo, pensativa. «Me gusta», dijo Tsuyu junto a Uraraka. «Mi clase los hizo cuando estaba en secundaria y fue divertido». Izuku simplemente escuchaba mientras discutían sobre qué hacer para el festival. Se sentía cómodo con el brazo de Toru y pensaba en sus experiencias pasadas con los festivales escolares. Como mínimo, nunca era divertido. Así que, en lugar de pensar en su escuela anterior, se centró en su clase actual, argumentando en contra de que Sato montara un puesto de pasteles, ya que sería una carga excesiva para ellos. Les gustaba la idea de un zoológico interactivo que Kouda mencionó, pero la logística de tener tantos animales sería un desastre. Al final de la discusión, se dividieron entre tres opciones: una casa embrujada y un concierto. Tras descubrir que algunas personas sabían tocar algunos instrumentos, la idea de un concierto era más viable, pero eso dependería de si querían tocar para el público o no. «¿Qué te gustaría, Su?», preguntó Toru en su brazo. Se encogió de hombros. «No lo sé. Supongo que ambos están bien. Nunca he estado en ninguno, así que no lo sé». Se frotó el hombro inconscientemente. «¿Y tú?», le preguntó a su vez. La idea de una casa embrujada sería muy divertida, y no sé si Kyo se sentiría cómodo tocando delante de todos. «Como dijiste antes. Se supone que debe ser divertido, no estresante», dijo ella, sonriéndole. Izuku le devolvió la sonrisa mientras votaban las dos ideas. Mientras Yaoruso se preparaba para obtener los votos, vio a Kyouka moverse nerviosamente. Emitió un sonido rítmico y sordo para llamar su atención. Ella se animó al oír una melodía sencilla y se giró hacia él con aire interrogativo. Él le devolvió la mirada interrogativa y asintió con la cabeza. Ella entendió lo que preguntaba y dudó antes de negar con la cabeza sutilmente. «Bien. ¿Quién quiere la casa embrujada?», preguntó Yaoruso a la clase. «La casa embrujada parece más sencilla de hacer», dijo Izuku casualmente y levantó la mano. «¿Sí?». Mina vitoreó y siguió el ejemplo de Izuku. El resto del grupo de amigos siguió a su líder sin pensarlo mucho. Kyouka suspiró aliviada al contar más de la mitad de los votos de la clase para la casa embrujada. Sonrió agradecida a Izuku y él asintió con una sonrisa comprensiva. Él no querría ser el centro de atención como ella sí querría si decidieran dar un concierto. Antes de que Yaoruso pudiera decir nada más, Mina se puso de pie de un salto con una ovación. «¿Sí? Casa embrujada. ¿Cuál es el tema? ¿Debería ser todo completamente oscuro? ¿O solo una sección? ¿Qué película o serie deberíamos ver?», preguntó emocionada a toda velocidad. «Tranquilo». Denki levantó las manos para apaciguar. «Creo que ella debería dirigir este proyecto, ¿no?». Se giró hacia el presidente de la clase en cuestión. Ella se encogió de hombros y retrocedió. «Es aceptable». Mina chilló apenas conteniendo la emoción y luego corrió hacia las escaleras, gritando por encima del hombro. «Enseguida vuelvo».
Poco después, se oyeron los pasos de Mina por el balcón del segundo piso de los dormitorios. Izuku levantó la vista justo a tiempo para ver a Mina saltar por encima de la barandilla, sonriendo sin parar, y aterrizar sobre él. «Mina», gritó, preocupado por la seguridad de su amiga. Simultáneamente, atrajo la gravedad hacia ella para frenar la caída y, en cuanto estuvo a su alcance, le tocó la pierna para absorber la energía cinética. La fulminó con la mirada mientras flotaba sobre ellos. «Sabía que me atraparías», dijo con suficiencia. La gravedad regresó y cayó los 60 centímetros restantes. «¡Ay! Mis huesos!», gimió y se sujetó el trasero donde aterrizó. Soltó las pocas cosas que trajo de su habitación y cayó al suelo con ella. Tokoyami cogió un libro que tenía en su habitación. «¿H.P. Lovecraft?», preguntó sorprendido al ver el libro que sostenía. ¿Sí? «Eso sí que es horror original». Con su ayuda, señaló a Izuku. «Tenemos oscuridad avanzada», dijo con entusiasmo. Algunos de la clase se rieron ante la referencia, pero continuaron con el resto de las cosas que trajo. «Pensé que íbamos a hacer una casa embrujada, ¿no una casa de los horrores?», preguntó Tsuyu. «Patata, tomate». Mina descartó las palabras con un gesto. «Es un lugar que montamos para asustar a la gente, ya sean fantasmas o abominaciones sobrenaturales». Se encogió de hombros. «Claro, los fantasmas tienen ese atractivo. Me gusta bastante la idea», dijo Tokoyami, dándole un golpecito al libro que sostenía. «Por eso traje todo esto. Esta es la mayor parte de mi colección de terror, así que podemos tener algunas ideas de lo que podemos hacer». Mina extendió los DVD, libros y revistas. «Tenemos terror paranormal, terror corporal, terror psicológico, terror lovecraftiano y terror slasher. La lista es interminable, pero pensé que esto sería suficiente». «Eso es mucho», dijo Yaoruso con las cejas levantadas. Tomó un libro de cuentos de terror japoneses. Lo abrió y hojeó el contenido. La clase revisó el contenido. Algunos de los más débiles se inquietaron al instante con las pocas palabras o imágenes que vieron, pero la mayoría empezó a entusiasmarse con la idea de construir una casa embrujada. Quienes no disfrutaban del terror, como Kouda y Aoyama, se distanciaron del contenido y prometieron ayudar de otras maneras en el futuro. La clase estuvo contenta de dejarlos alejarse de las múltiples imágenes perturbadoras de la colección que trajo Mina. «¿Alguna vez te gustó algo de esto?», Toru le preguntó a Izuku y señaló la novela que estaba leyendo al dorso. «Nunca me interesó mucho el terror. Me gustaban más los libros de hechos que la ficción», dijo Izuku mientras cogía una vieja película de un hombre con una motosierra. «Algunas están basadas en hechos reales», dijo Mina emocionada. «Como esa». «Bueno, la mayoría», señaló la película que Izuku sostenía. «Algunas partes fueron tomadas de hechos reales y otras fueron exageradas». Después de que la clase debatiera qué tipo de casa embrujada querían, se decidieron por una de terror basada en el folclore japonés. Era básica, pero con el entusiasmo de Mina, estaban seguros de que quedaría mejor. Al día siguiente, la clase comunicó su decisión a Aizawa y les proporcionaron un salón más grande y material para la construcción. Lo primero fue trazar el camino que recorrerían las víctimas. Les dieron una semana para trabajar en el salón junto con el resto de la escuela en una situación similar, mientras trabajaban en sus proyectos. La clase decidió seguir un camino sencillo y sinuoso con muchas secciones cortas donde las víctimas se encontrarían con uno de ellos disfrazado. Planearon que Kouda colocara algunos cuervos alrededor de la sala para hacer ruido y asustar a la gente que entrara. Dark Shadow se movería por la sala y aparecería de repente. Sus brillantes ojos amarillos serían perfectos para distraer a la gente de su travieso don. Yaoruso ayudaba a confeccionar los disfraces para los participantes. Uraraka y Tsuyu fueron las dos primeras en ofrecerse voluntarias para disfrazarse y asustar a la gente. A Toru, por supuesto, le dijeron que usara su disfraz de heroína y se metiera con la gente mientras pasaban por la sala como lo haría Dark Shadow. Como parte de la clase, se planeó quién haría qué y dónde. El resto comenzó a construir el camino por el que caminarían las personas. Fue sencillo construir arcos de madera para el camino y telas para las paredes del túnel. Planearon que el camino se extendiera por toda la habitación hasta el final, donde habría una sección abierta con Izuku oscureciéndola aún más antes de la salida. Pero primero, estaban construyendo el camino. Izuku armó el arco de madera antes de buscar el martillo que acababa de dejar. Frunció el ceño y miró a su alrededor para ver que Denki lo había tomado y estaba construyendo otro. Se encogió de hombros y se volvió hacia su arco.
En lugar de esperar como cualquier otro, colocó el dedo experimentalmente sobre el clavo que debía sujetar la madera y aplicó algo de energía cinética. Al parecer, fue demasiado, ya que en lugar de clavarse en la madera, la atravesó por completo y penetró el suelo de hormigón. Agitó frenéticamente el polvo de hormigón y revisó el arco de madera. La madera estaba bien con un agujero adicional del tamaño de un clavo. Izuku se sobresaltó al ver que Denki lo pinchaba con el martillo prestado. ¿Estás bien?, preguntó con una ceja levantada. Bien. Chilló y ocultó sutilmente el agujero en el suelo y la madera. Se aclaró la garganta y pidió otro clavo. Perdí el otro. Mintió. Denki miró a su amigo con recelo, pero le pasó otro clavo de la caja que tenía a su lado. Claro, dijo entrecerrando los ojos. El absorbedor clavó correctamente el clavo en el soporte de madera y fijó el arco a un lado con los demás. Continuó construyendo el camino con los demás, pero su mirada no podía evitar vagar hacia donde el clavo se había clavado en el suelo, con un poco de culpa por el accidente. Poco a poco, la sala se construyó a medida que se acercaba el día del festival. ¿Por qué quieres asustar a la gente?, preguntó Eri mirando a Izuku. Es parte de la diversión de un festival escolar. Cada clase elige algo diferente, como cocinar o hacer una obra de teatro. Elegimos una casa embrujada y el tema fue el terror folclórico japonés. Es una diversión inofensiva, dijo Izuku, sonriéndole y acariciándole la cabeza. Eri se había hecho amiga de Izuku durante su estancia en la UA y había aprendido a controlar su don. Ahora era muy raro que Eri perdiera el control de su don y necesitara a Aizawa o a Izuku cerca para asegurarse de que todo saliera bien. Ha pasado más de un mes desde que eso ocurrió y Eri lo ha dominado bastante bien. Cuando llegó a la UA, estaba nerviosa, y para Izuku, todo tenía sentido. Durante mucho tiempo, los peores villanos la habían usado como fuente y experimento. De repente, estar en un entorno seguro, con gente que la trataba como debía, es un gran cambio. Antes era inquieta y temía molestar a alguien por temor a que la castigaran, como en Overhaul, pero ahora pregunta abiertamente y no teme ser curiosa. Si bien se sentía cómoda con casi todos en la 1A, se sentía más cómoda con la pandilla de Izuku y con él mismo. ¿Qué es el folclore japonés? Eri inclinó la cabeza hacia un lado, inquisitivamente. Izuku tarareó pensando en la mejor manera de explicarlo. Antes de que aparecieran los dones, la gente creía que existían cosas sobrenaturales como espíritus o fantasmas, y es posible que existieran. Empezaron a ponerles nombre a estos espíritus que varias personas veían. Algunos daban miedo y otros eran agradables. Izuku se encogió de hombros. Ya no hay mucho de eso con los dones, pero hay gente supersticiosa, es decir, gente que cree en lo sobrenatural. Terminó su explicación y bajó la mirada para ver si Eri entendía algo de lo que había dicho. Eri hizo una O con la boca y asintió, entendiendo. ¿Son reales los fantasmas y los espíritus? Miró a su alrededor como si pudiera ver uno si se fijaba bien. Izuku tarareó pensativo. Me gusta pensar que hay cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Parece más divertido así que solo gente con peculiaridades haciendo el tonto, dijo sonriendo. Pero quién sabe. Los dos entraron al edificio que les habían asignado para la casa embrujada y vieron a los compañeros de Izuku ultimando los detalles del túnel y las habitaciones que la gente tendría que atravesar para llegar al otro túnel. Las pequeñas habitaciones que construyeron tenían árboles y arbustos falsos que debían sortear, además de densas telarañas falsas creadas por Yaoruso. Las luces estaban encendidas, así que el camino no parecía tan complicado, pero con la ayuda de Izuku y las luces apagadas, estaría completamente oscuro. Tenían eso guardado para una habitación que era un pequeño laberinto y tenían que encontrar su camino a través del tacto. Ni siquiera la luz más brillante ayudaría en esa sección perdida que Izuku estaba a cargo. ¿Qué les parece?, preguntó Denki desde arriba, a los dos que caminaban por el sendero. Estaba con otros terminando de iluminar el camino antes del día siguiente, cuando comenzaba el festival. Bastante bien, pero nunca he estado en uno de estos. Izuku se encogió de hombros. Eri asintió y se encogió de hombros con él. Denki les sonrió divertido. Necesitamos sacarlos más, le dijo a Izuku. Se giró cuando alguien lo llamó para que ayudara con el cableado y los despidió con la mano mientras volvía al trabajo. ¡Hasta luego! Izuku le mostró a Eri la sección que estaría a cargo. Era un pequeño laberinto con paredes tradicionales japonesas. Cadenas colgaban del techo y huesos esparcidos por el suelo tintineaban al moverse. Los huesos eran de madera, pero el sonido que hacían era perfecto, como dijo Mina. Hola, chicos. Mina se giró después de colgar más cadenas en el techo.
Yaoruso miró las cadenas con cierta preocupación. Creo que son demasiadas. No estoy segura de si el techo aguantaría y Dios no quiera que alguien tire de ellas. Se mordió la uña y buscó una solución. Mina la despidió con un gesto y se agachó junto a Eri para abrazarla. Había estado dándole a la pequeña tantos abrazos como podía a medida que se sentía más cómoda con ellas. Eri estaba más que dispuesta a corresponderle el contacto físico y Mina la abrazó mientras hablaba. ¿Qué te parece todo esto? Le preguntó a la pequeña. Eri miró alrededor de la habitación abrazada a Mina. No sé, da miedo. Miró las cadenas y a Yaoruso, que estaba haciendo pilares para las cadenas que colgaban del techo. ¿Quieres ser parte de esto? Propuso Mina. ¿Cómo? Mina tarareó y dijo. Podemos disfrazarte de espíritu para ayudar a la gente perdida a salir de nuestro aterrador camino. O podemos hacer que digas cosas aterradoras mientras la gente pasa junto a ti en un muro oculto. Empezó a planear. ¿Decir cosas aterradoras? ¿Cómo qué? ¿Cómo puedo dar miedo? Preguntó Eri frunciendo el ceño. Mina se rió. Oh, eso es fácil. Escuchar la voz de un niño en un lugar aterrador hace que ese lugar pase de un 5 a un 10 en la escala de miedo. Sonrió. Izuku les sonrió a los dos mientras empezaban a planear dónde se escondería Eri para susurrar como víctimas que pasaban. Era fácil hacer huecos a lo largo del camino para que Eri corriera y encontrara a alguien a quien aterrorizar. Izuku tuvo que admitir que Mina tenía razón sobre la idea de que escuchar la voz de una niña en un lugar oscuro empeoraría las cosas. Oh, eso es simplemente malvado ahora, dijo Kyouka desde detrás de ellos mientras los tres estaban planeando las líneas de Eri. Vamos. Tienes que admitir que Eri vaya a preguntarle a alguien que pasa por allí. ¿Tú también estás perdida? Es una oportunidad demasiado grande como para dejarla pasar. Mina le gritó emocionada a su amiga. Oh, no, estoy totalmente de acuerdo. Será aterrador para cualquiera que la escuche. Kyouka sonrió con suficiencia y le dio una palmadita en la cabeza a Eri a modo de saludo. ¿Cómo va? Me estoy divirtiendo. Dijo Eri con un brillo en los ojos. Izuku le sonreía a la niña, que estaba a punto de sonreír por primera vez. ¿Y tú? ¿Qué tienes planeado? Le preguntó Izuku a Kyouka. Se encogió de hombros. No mucho. Estoy trabajando en los efectos de sonido en algunas habitaciones y cuál es el mejor lugar para poner unos altavoces pequeños. Con los preparativos casi terminados, Izuku continuó paseando con Eri, mostrándole lo que habían construido y cómo funcionaría. El absorbedor vio a Bakugo con Kirishima mientras el pelirrojo hablaba animadamente con el rubio, casi siempre rubio. Desde que se disculpó con Izuku, se había mantenido reservado. El único que intentaba mantener al rubio sociable era Kirishima, pero Izuku podía ver cómo esto lo estaba agotando. El resto de la clase se había mantenido alejado de Bakugo, y sobre todo del variopinto grupo de amigos que Izuku había cultivado. Tenía sentido, ya que conocían toda la historia de lo que le había hecho a Izuku. Izuku ignoró a Bakugo y continuó con Eri. Los dos encontraron a Uraraka y Tsuyu con los disfraces de la casa embrujada. No llevaban maquillaje, así que su apariencia no parecía tan aterradora como debería. Los dos saludaron a Eri con sonrisas felices y le mostraron sus disfraces a la emocionada joven. Más tarde esa noche, la mayoría de la clase estaba en la sala común, incluyendo a los amigos de Izuku. El pequeño grupo estaba sentado alrededor de una de las mesas de centro con un juego de mesa encima. Eri estaba en el sofá junto a Izuku, durmiendo la siesta mientras jugaban. Había perdido el interés en el juego después de que se lanzaran demasiados números. Denki estaba enfurruñado a su lado. Había perdido todo el dinero del juego y ahora estaba sentado con el teléfono afuera. Se animó y giró el teléfono para ver un video. Después de unos momentos, interrumpió el juego. Oigan. Miren esto, es un villano publicando en línea. Giró el teléfono para encarar al grupo. El grupo de amigos vio el monólogo del gentil criminal sobre la sociedad de héroes y lo poco caballerosa que era. La situación se volvió aún más extraña cuando el villano dejó atrás las bolsas de dinero y salió del banco con guardias de seguridad y los héroes sometidos. Genial, ¿verdad? Dijo Denki después de terminar el video. Kyouka le dio un golpe en el costado con el lóbulo de la oreja. ¿Sabes que es un villano, verdad? Mientras Denki refunfuñaba y se frotaba el costado, Izuku habló. Claro, pero al menos parece inofensivo. Dame el enlace del video. Quiero volver a ver su don. Toru le sonrió a Izuku mientras sacaba su teléfono y abría el enlace enviado por el usuario eléctrico. Claro que te concentrarías en eso, bromeó ella y chocó sus hombros con él. Izuku le devolvió la sonrisa.
Se veía genial, se defendió murmurando mientras empezaba a ver el vídeo. Sus vídeos han sido eliminados anteriormente, pero él continúa abriendo nuevas cuentas para subirlos, explicó Denki. ¿Con qué fin? ¿Solo quiere hablar mientras le da largas a la ley? Preguntó Anta, inclinándose hacia atrás y mirando por encima del hombro de Izuku para ver también el vídeo. Mina se encogió de hombros. Qué raro que haya dejado el dinero. Qué comportamiento tan raro. ¿No lo hace por dinero, quizás por llamar la atención? ¿Por qué si no lo subiría? Se dijo Izuku mientras reproducía el vídeo. ¿Quién crees que está detrás de la cámara? Preguntó Toru apoyándose en el hombro de Izuku. Alguien bastante competente, si me preguntas. Prácticamente no hay movimiento de cámara y siempre sale en el encuadre. Un auténtico profesional. Anta elogió al desconocido por ayudar al villano. Denki y Mina resoplaron al unísono ante la observación. Nerd, le sonrió Kyoka al chico de pelo negro. Anta pareció ofendido por la declaración y se volvió hacia su líder. Jefe. Se están burlando de mí. Dijo con un acento extraño. Que se burlen de ti. Lo que haces con la información después demuestra qué clase de persona eres. Izuku murmuró sin prestar atención a la conversación mientras anotaba en su cuaderno que sacó de la nada. Sonrió para sí mismo y terminó de escribir con un pequeño gesto. ¡Qué divertido! Denki, encuentra a otro villano. Dijo Izuku con una sonrisa de felicidad. ¿Ves? No soy un nerd. Anta le hizo un gesto a Izuku con ambas manos. Si yo soy un nerd, entonces ¿qué es él? Lo dijo como si creyera que había ganado la conversación. Kyoka resopló y negó con la cabeza. Eso es completamente diferente. ¿Sí? Izuku es un nerd porque sabe cómo funciona una peculiaridad y cómo sortearla, ya sea ayudándola o combatiéndola. Tú, en cambio, sabes de cámaras, nerd, explicó Denki, clavando la puya final en Anta. El labio de Anta tembló y sorbió por la nariz una vez antes de apartar la mirada. Pensé que éramos amigos. Se secó suavemente los ojos con la manga de Izuku. Izuku puso los ojos en blanco y, con una sonrisa, apartó la manga de las lágrimas falsas de Anta. Mina le preguntó al peliverde. ¿Y bien? ¿Hiciste un perfil del tipo? Preguntó con avidez. Mina estaba encantada de escuchar chismes para saciar su sed de conocimiento, pero las divagaciones de Izuku eran aún mejores. Izuku sonrió al tener un público dispuesto a asistir a sus supuestas conferencias sobre análisis de peculiaridades. Creo que puede controlar la flexibilidad de los objetos en su campo de visión o área de influencia. Dijo con ojos brillantes. Giró su teléfono para continuar la conferencia con el video como prueba, el juego de mesa olvidado. Al día siguiente, el festival escolar estaba en pleno apogeo, con puestos de comida y otros pequeños kioscos que ofrecían pequeños detalles a las familias e invitados de la UA. El ambiente era relajado, con el grito de un niño divirtiéndose o una familia riendo mientras caminaban por el sendero, con héroes profesionales en cada esquina. Los únicos que no estaban relajados eran los de la casa embrujada de la clase 1A. Dos alumnas de segundo de educación general se abrazaron aterrorizadas, con lágrimas que amenazaban con arruinar el maquillaje minimalista que decidieron usar esa mañana. Fue un error. Sollozó una de ellas. Tenemos que seguir. La otra intentó jalar a su temblorosa amiga por el oscuro sendero. Se aferró a la linterna eléctrica que les dieron al principio y la giró para ver, pero apenas iluminaba. La salida está más adelante, rápido, antes de que te pierdas como yo. Los dos jóvenes se quedaron paralizados al oír la voz de una niña en el claro casi completamente oscuro. La chica sensata se giró para ver de dónde venía la voz, pero no vio nada mientras respiraba con más fuerza por el miedo. La niña sollozando solo lloró más fuerte mientras su amiga la arrastraba aún más rápido, desesperada. Nunca más. Gritó, pero no dejó de cargar a su mejor amiga. Lo siento. Lo siento mucho. Esto ya no es divertido. La chica sollozando se disculpaba una y otra vez con su mejor amiga. Tiene que ser una peculiaridad del miedo. No me lo podía imaginar, ¿qué demonios es eso? Chilló la chica y señaló los ojos amarillos brillantes que asomaban por el arbusto falso. Las miradas se elevaban cada vez más mientras las chicas gritaban y se abrazaban. Las dos corrieron por el sendero sin importarles lo que se interpusiera. Ni siquiera vieron a las otras dos chicas disfrazadas de espíritus perdidos cuando pasaron corriendo junto a ellas. No las vieron hasta que la linterna dejó de iluminar el camino hacia la oscuridad que no debería haber sido tan oscura. Las dos intentaron alcanzar el muro de oscuridad, pero se apartaron rápidamente al desaparecer sus manos. Ni siquiera la linterna en la oscuridad las ayudó.
La niña que lloraba entró en pánico mientras la otra miraba a su alrededor frenéticamente. Quizás haya otra manera. Miró las paredes falsas, pero no había nada. No se suelten de la pared ni se suelten el uno al otro. La voz del niño volvió a sonar desde algún lugar. La niña llorosa apretó la mano de su mejor amiga al oír la voz. Ya no quiero estar aquí, sollozó. Niña. ¿Qué es esto? Preguntó la chica de la linterna, tartamudeando. El final del camino, dijo con sencillez, y se percibió una sonrisa en su tono de voz. ¿Por qué está tan oscuro? No hubo respuesta. Hola. Niña. No se suelten ni de la pared. No se suelten ni de la pared, repetía la niña llorando mientras ambos se hundían lentamente en la oscuridad más profunda. Los dos se arrastraban lentamente por la oscuridad, con algún que otro sollozo o resoplido de uno o ambos. La única linterna tan útil era ahora un peso que no podían soltar, con la esperanza de que volviera a funcionar. Se quedaron paralizados mientras arrastraban los pies cuando uno de ellos pateó algo y este cayó con fuerza contra el suelo. El sonido les recordaba demasiado a las películas de terror que veían juntos los fines de semana. No se soltaron mientras seguían arrastrando los pies por el oscuro sendero, golpeando algún hueso sin querer. Oyeron el traqueteo de las cadenas, pero no las buscaron a tientas, pues permanecieron en completo silencio. Eso fue hasta que cayeron en la luz. Miraron a su alrededor frenéticamente y se abrazaron mientras sus ojos se acostumbraban a la luz. Por favor, no olviden calificar y reseñar al salir. Dirigieron su atención a una chica rosa y sonriente que señalaba la salida y un pequeño escritorio con papeles y bolígrafos. Mina vio a los dos adolescentes mayores empezar a sollozar abrazados mientras se desmoronaban de alivio. Con una sonrisa congelada, se llevó el walkie-talkie a la cara y dijo, creo que fue demasiado. ¿Qué quieres decir? La voz de Yaoruso llegó con un tono interrogativo. Mina mantuvo presionado el botón de transmisión para que pudieran escuchar a los dos adolescentes mayores sollozando a gritos. Se detuvo al instante. Creo que fueron los primeros. Se quedó en silencio un buen rato y entonces Kyouka preguntó. ¿Eran niños? No. Creo que son de segundo año, ¿no? Preguntó Denki por el walkie-talkie. Se hizo el silencio de nuevo mientras todos los que tenían un walkie-talkie lo procesaban. Probablemente todo irá bien. Mina ignoró la preocupación y se puso el dispositivo en la cadera antes de ayudar a los dos estudiantes de último año a salir. No olviden avisarles a sus amigos. Saludó a las dos chicas mientras salían abrazadas. Hoy es un buen día. Mina asintió con una sonrisa. El día continuó con estudiantes y visitantes entusiasmados que acudieron a la casa embrujada de uno tras la salida de la primera pareja. Los entusiastas del terror estaban encantados de poder experimentar una nueva casa embrujada para saciar su sed de terror. La mayoría quedó satisfecha al final del laberinto, y los pocos que no lo estuvieron lo comentaron abiertamente. Se supone que esto es un festival divertido. No, esto no. Gritó una voz aguda. Una mujer de unos 30 y tantos años, con un chico sollozando a su lado, se quejó a gritos a las dos chicas encargadas de la casa embrujada, Yaoruso y Mina. Yaoruso estaba a punto de disculparse, pero Mina se le adelantó. ¿Quién dijo que se suponía que era divertido? Es una casa embrujada, se supone que da miedo. Claro que a algunos les divierten esas cosas, pero cada uno con sus gustos. Se encogió de hombros. El panfleto decía específicamente que no era para transeúntes. Dio unos golpecitos en los panfletos que habían hecho sobre la mesa. Incluso hicimos un cartel. La chica rosa señaló el cartel en la mesa con letras grandes que decían superaterrador. En rojo. Hicimos una señal, murmuró Yaoruso asintiendo. La mujer la fulminó con la mirada y continuó rápidamente. No nos hacemos responsables de cada persona que decide pasar. Tú lo hiciste, y con un niño pequeño, nada menos. Aunque se sentía mal por el niño que lloraba, culpaba a la madre por arrastrarlos a una casa embrujada. ¿Me estás llamando irresponsable? Dijo la mujer indignada. Ahora, además de gritar sin necesidad, nos estás poniendo palabras en la boca. Mina se cruzó de brazos y miró a la madre con cara de pocos amigos. El personal se enterará de esto. Exclamó la madre con un gruñido y se marchó arrastrando a su hijo, que lloraba. Las pocas personas que se reunieron para observar la escena se apartaron para dejarla marchar. ¿Fue tan prudente? ¿Para antagonizarla, quiero decir? Preguntó Yaoruso tras verla enfadarse un momento. Es de esas personas que creen que el mundo cubrirá todas sus necesidades. Mina desestimó las preocupaciones de su amiga. Esas son las peores con las que lidiar.
Yaoruso asintió. Sí, ya lo entendí, pero ¿no te preocupa que el personal cierre la casa embrujada? Miró a la gran multitud que hacía fila para entrar. Mina también miró a su alrededor y tarareó pensativa. Probablemente no, es demasiado popular. Se supone que el festival es divertido para todos y tener que satisfacer a uno solo para enfadar a la multitud no es lógico, como diría alguien. Bajó el tono y añadió algo de áspera para imitar a alguien. Yaoruso miró a su amiga con los labios fruncidos. Estás retomando el mal hábito de Midoriya. ¿Cuál? Preguntó confundida. ¿Ser confrontativo? No, bueno sí, pero estaba hablando de que te burlabas o menospreciabas al señor Aizawa, explicó Yaoruso. Mina se detuvo en seco para regresar a su puesto al final y se volvió hacia Yaoruso con una mirada seria. Sé que Eraserhead es un gran héroe, pero Aizawa es un profesor mediocre, sobre todo cuando siempre se asegura de que mi buen amigo no se vuelva loco y mate a todos. No lo veo hacerle eso a nadie más y no me parece justo. Yaoruso retrocedió ante la repentina ira de Mina. Se recompuso y respondió. Aizawa no le hace eso a Midoriya. Mina la interrumpió antes de que pudiera continuar. Literalmente le dijo a Izuku que la única razón por la que no lo expulsaron de los exámenes parciales fue para que la escuela pudiera vigilarlo. Dio un paso atrás y respiró hondo antes de continuar. Deberíamos volver a nuestros puestos. Y se dio la vuelta para irse. Yaoruso se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Asimiló lo que Mina había dicho e intentó verlo desde otra perspectiva, pero si era cierto, comprendía por qué su pequeño grupo sentía tanta antipatía por Aizawa. Y ese fue solo un incidente que le contaron. Solo Midoriya sabría cuántos más. Finalmente, se dio la vuelta y se dirigió a su puesto al principio del laberinto para dar la bienvenida a más gente a la casa embrujada. El día continuó con más gente entrando y visitando la casa embrujada de 1A. Era poco después del mediodía cuando 1A decidió tomar un descanso para comer. La mayoría se reunió y comió en los puestos que habían instalado otras clases. El grupo de Izuku estaba sentado en una mesa de picnic con Eri al lado de su líder comiendo un plato de calamares fritos. ¿Qué tal, Eri? Le preguntó Izuku a la niña que estaba a su lado. Ella balanceó los pies en el banco y dio otro bocado con alegría. Lo miró con la boca llena y asintió. Izuku rió entre dientes y le dio una palmadita en la cabeza. Me alegra oír eso, come bocados más pequeños. Quiero decir que he comido mejor comida de puesto, se quejó Denki mientras tragaba su bocado de comida. Tiene sentido que no sea la mejor, ya que la comida la prepararon unos adolescentes. Claro que hay algunos que saben cocinar, pero dudo que alguno de nosotros sepa cocinar algo que no sean cereales, explicó Anta. Todos en la mesa se giraron hacia Izuku y él notó que todos lo miraban. Se removió ligeramente en su asiento. No es mi culpa que quemen agua hirviendo. Mina golpeó la mesa con las manos y se levantó indignada. Eso fue una sola vez. Fui al baño y se me olvidó. Qué raro que el agua ennegreciera la olla. ¿Segura que no le pusiste nada más? Le preguntó Toro a su amiga. Solo era agua. Gritó Mina al cielo. ¿Pero qué tipo de agua? ¿Agua fría, agua caliente, agua del grifo? Preguntó Denki, y Kyouka le dio un golpe en la nuca por su pregunta. Mina miró fijamente a su amigo eléctrico y tomó una de sus brochetas. Me llevo esto. Usó las brochetas de carne y verduras como una monja usaría una regla con un estudiante desobediente. Procedió a darle un mordisco y masticarlo un momento antes de mirar la brocheta. Tienes razón, no está tan buena. Fue entonces cuando una carcajada atrajo la atención de todos hacia un hombre vestido de forma extravagante, de pie sobre la nada, entre los árboles. Izuku lo reconoció de inmediato por el video que Denki les mostró, por eso se relajó un poco. Por lo que pudo ver, Gentle Criminal era un criminal gentil. Nunca lastimaba a nadie intencionalmente, salvo algunos golpes y moretones, y ni siquiera robaba. Oye, es ese tipo. Señaló Denki. ¿Hacemos algo? Miró a todos, pero sobre todo a Izuku, en busca de orientación. Izuku miró a Eri, que lo observaba todo mientras comía. Podía sentir la calma de Izuku, así que ella también lo estaba. Izuku se encogió de hombros mirando a sus amigos. Asegúrense de que nadie salga lastimado. Estamos en una escuela de héroes con docenas de héroes. No tenemos licencias de héroe, solo las de mantener a la gente a salvo, dijo con lógica. Todos asintieron y comenzaron a asegurarse de que todos los civiles estuvieran alejados del villano. Gentle Criminal, por su parte, comenzó a expresar sus ideas sobre la sociedad de los héroes. Izuku escuchó atentamente mientras llevaba a Eri a un lugar seguro. Suku, ¿eso es un villano?
Preguntó Eri mientras la llevaban al edificio. Lo es. Izuku asintió, manteniendo la vista fija en el villano por si acaso cambiaba de rutina y se convertía en una amenaza. Se llama criminal gentil y busca atención por alguna razón. Hay gente así. Bastante inofensiva, por lo que he visto. Eri asintió y preguntó, ¿no deberías detenerlo? Eres un héroe. Los héroes detienen a los villanos. Izuku le sonrió. Aún no es un héroe, solo un estudiante que aprende a serlo. Pero hay héroes cerca para encargarse de él, así que no te preocupes. Una vez lo suficientemente lejos de cualquier daño colateral, Izuku se sentó con Eri a su lado. Sacó una caja de jugo para la chica y se la dio mientras observaban. Cada vez más civiles eran escoltados mientras los héroes intentaban atrapar a gente criminal, quien saltaba por todas partes y era una molestia. Izuku se dio cuenta de que su compañero, quien lo filmaba todo, había desaparecido y buscó a alguien con una cámara. Si tuviera que filmar, ¿cuál sería el mejor lugar? Murmuró Izuku. Levantó la vista y vio a una mujer bajita en la azotea del edificio con una cámara. Izuku se debatía consigo mismo si valía la pena subir y sacarla, pero se resistía a dejar sola a Eri. Miró a su alrededor y encontró a Tsuyu guiando a una pequeña familia hacia donde la multitud se había reunido tras una fila de estudiantes de un B que los contenían. Tras llamarla, le preguntó, ¿podrías cuidar a Eri un rato? Confiaba en Tsuyu con Eri porque ya había cuidado niños y la visitaba con frecuencia en el hospital mientras se recuperaba. Claro, ¿pero por qué? Preguntó sin rodeos. Izuku señaló el techo con la barbilla. El gentil criminal siempre tiene a alguien grabando para él y descubrí quién era. Tsuyu miró a Izuku y al villano desconocido antes de asentir. Muy bien, la cuidaré. Le dio una palmadita a Eri en la cabeza. Gracias, Tsuyu. Vuelvo enseguida. Izuku le sonrió al niño. Absorbió la gravedad a su alrededor y saltó al tejado. Aterrizó en silencio y se acercó a la mujer que grababa alegremente a gente criminal corriendo alrededor de los héroes que intentaban atraparlo mientras monologaba. La mujer era bajita y vestía un extravagante atuendo rosa a juego con gente criminal. Llevaba una pequeña bolsa de lona que contenía una laptop con muchos dispositivos que Izuku no podía identificar. Aún desconfiaba de su don, así que la observó un momento antes de acercarse por detrás. No dijo nada y esperó a que gente criminal mirara a la cámara. El gentil criminal reía mientras le daba largas a una joven que volaba con un vestido. ¿Cómo es que los héroes han caído tan bajo? Sonrió radiantemente a la cámara y se quedó paralizado al ver a un joven detrás de la brava. Su compañera captó la emoción en su rostro a través de la cámara y comenzó a mirar a su alrededor, pero una mano la detuvo. Gritó de sorpresa y se quedó paralizada. ¿Podrías llamar a tu asociación? Intentó zafarse y correr, pero de repente se sintió cansada. No importa, ahí viene, dijo la voz. Suéltala. Le gritó Gentle a Izuku con miedo y rabia. No ha hecho nada malo. Izuku archivó eso. No quiere que la brava se vea implicada en sus crímenes. Predicas sobre la caballerosidad, pero aquí estás arruinando un festival. Parece un poco hipócrita, ¿no crees? Gentle ignoró al resto de los héroes en tierra y aterrizó en el tejado frente a la brava y el joven. ¿Quién eres? Preguntó Gentle. Flux. ¿Estás dispuesto a rendirte pacíficamente? Preguntó Izuku con la mano aún sobre la cabeza de la brava. La joven que tienes no tiene nada que ver conmigo. Si me entrego, ¿la dejarás ir? Preguntó Gentle con los hombros tensos. Eso no me corresponde, pero diré lo que vi. Alguien grabando en una azotea con varios dispositivos en su poder, dijo Flux encogiéndose de hombros. ¿Te rindes? La brava intentó luchar, pero su resistencia se agotó. Gentle dio un paso adelante al ver a la brava moverse con lentitud, pero se contuvo. Sí, por favor, no le hagas daño. Levantó las manos en señal de rendición. De repente, estaba muy cansado. Gentle criminal flotaba inconsciente en la azotea. Flux soltó a la brava y agarró a Gentle para que no se alejara flotando. Dejó al inofensivo villano en el suelo y dejó de absorber la gravedad. No tenía nada con qué atarle las manos y pensó que nada menos que unas esposas antidón no serviría de nada, así que lo dejó estar. Se giró hacia la brava, quien se tambaleaba hacia su compañero. ¿Qué le hiciste? Preguntó ella, adormilada. Se le ha agotado la resistencia, está inconsciente, dijo Flux simplemente. Miró a su alrededor y frunció los labios. ¿Dónde están los héroes? Parece que tardan más de lo habitual. ¿Vendrían otros contigo? Desplegó sus sentidos, pero no encontró nada inusual. ¿Por qué?
Izuku se volvió hacia la brava, arrodillada sobre el cuerpo inconsciente de Gentle criminal. ¿Por qué? ¿Por qué lo calmaste en lugar de luchar como lo haría la mayoría? Preguntó la brava. Izuku se encogió de hombros, pero ella no lo vio. ¿Por qué lo hago por todos? Si no lo hacen, lucho, pero les he pedido a todos contra quienes lucho que se rindan pacíficamente. Mi torturador, mis oponentes, villanos, maestros e incluso Olmig, dijo con una leve sonrisa al recordar haber derrotado a Olmig con fuerza bruta. Serás un buen héroe, murmuró la brava. Izuku suspiró. Eso espero, se dijo a sí mismo al llegar el primer héroe. Aizawa fue el siguiente en aparecer, subiendo al tejado con su equipo de apoyo. ¿Has echado una buena siesta? Preguntó Izuku con una ceja levantada. ¿Qué pasó? Eraseread ignoró la ocurrencia y observó a los dos villanos incapacitados. Vi su grabación, así que subí. Él vino y le pedí que se rindiera, lo hizo y ahora estamos aquí, dijo con claridad. ¿Dónde está Eri? Con Tsuyu. Aizawa asintió y se dispuso a llevarse al inconsciente Gentle criminal. Izuku saltó del tejado y aterrizó con facilidad. Se dirigió hacia donde había dejado a Eri. Ella seguía en el mismo sitio, pero ahora con sus amigos reunidos alrededor de la pequeña. ¿Ves? Te dije que lo haría, Denki señaló a Izuku. ¿Qué haría yo? Preguntó Izuku al grupo. Te irías tan pronto como los otros héroes comenzaran a llegar al tejado, dijo Toru con Eri en su regazo. ¿Qué pasó? Preguntó Tsuyu. La mujer era la asistente de Gentle criminal. Me vio y se entregó cuando se lo pedí, resumió Izuku. ¿Qué le hiciste? Preguntó Anta primero. ¿Qué se supone que significa eso? No le hice nada. Dijo Izuku algo indignado. Bueno, ¿por qué se rendiría tan fácilmente? Seguro que hubo alguna razón para que lo hiciera, dijo Mina. Creo que no quería que ella se viera implicada en sus crímenes. Fue una de las primeras cosas que dijo. Qué romántico, sonrió Kyouka con suficiencia. Podría ser una canción buenísima también. Izuku, ¿te rendirías si yo fuera su rehén? Preguntó Toru con dulzura. Por supuesto que no, quemaría todo para salvarte, dijo Izuku cruzándose de brazos. Tiene una habilidad especial con las palabras. Mina se desmayó y se acurrucó sobre Kyouka dramáticamente. Ojalá tuviera a alguien que cometiera crímenes de guerra para salvarme. El grupo se rió de sus payasadas e Izuku se sentó junto a Toru y Eri. ¿Qué es un crimen de guerra? Preguntó Eri con inocencia. No tienes que saber nada hasta que seas mayor, dijo Izuku. Después de un tiempo, el personal comenzó a dispersar a la multitud y a alejarla del festival. Debido al ataque de un villano, el resto del festival se interrumpió. La mayoría de los estudiantes se quejaron, pero aceptaron el resultado de que un villano se infiltrara en las instalaciones de la escuela, una vez más. Izuku estaba seguro de que algo saldría de eso. Esta sería la cuarta vez que la UA sufría un ataque, si contamos a la prensa en la primera semana de clases. Sin mencionar que se trataba de un villano inofensivo que solo lo hacía para llamar la atención. Eso haría que la seguridad de la UA pareciera una broma. Supongo que deberíamos regresar a los dormitorios, dijo Mina levantándose del banco junto a Eri, que estaba bebiendo su jugo. Kyouka asintió. El resto del festival está cancelado. Qué lástima. Quería ver qué había aparte de comida. Suspiró decepcionada. Anta y Denki se miraron y, tras una breve conversación con asentimientos y negaciones, corrieron hacia los puestos de comida. El resto de la pandilla observó con confusión cómo la multitud comenzaba a abandonar el recinto escolar. Se miraron y se encogieron de hombros. No tardaron en regresar corriendo con los brazos llenos de comida de los puestos de donde sin duda la habían sacado. Ambos sonrieron ampliamente al cerrar la sesión con sus amigos. No sé tú, lo interrumpió otra voz más fuerte, proveniente de donde venían. ¿Quién se llevó toda la comida? Los ojos de Denki se abrieron de par en par justo cuando Anta dijo, corre. Los dos salieron corriendo, con Mina riéndose a carcajadas mientras corrían tras ellos. Kyouka miró a su alrededor frenéticamente antes de decidirse a seguir a sus amigos. Toru rió a carcajadas y tiró de Izuku para que corriera con ellos. Izuku no dudó en cargar a Eri en brazos y empezó a correr con su novia, riendo sin parar. Eri corría acurrucada en los brazos de Izuku. Su cabello trenzado ondeaba al viento y observaba cómo el paisaje pasaba borroso. Por primera vez en mucho tiempo, rió y luego se rió con quienes la hacían sentir segura. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Izuku bajó la mirada hacia sus brazos, donde Eri estaba sentada y riendo. El absorbente se unió a su alegría al oírla y verla sonreír. El resto de la pandilla los oyó y miró en su dirección. No les costó mucho unirse.
Los 7 corrieron por el campo de hierba hacia los dormitorios, riendo como locos. De vuelta en la habitación de Izuku, la pandilla estaba sentada alrededor de una pequeña pila de comida que Denki y Anta habían robado de los puestos. No digo que esté mal, pero podría estar mejor. ¿Le falta algo, sal quizás? Dijo Mina con la boca llena de una brocheta de carne y verduras. Izuku estaba comiendo uno con champiñones y tuvo que darle la razón a Mina. No lleva especias. Simplemente los pusieron a la parrilla desde el envase. Aún así, dio otro bocado. Me gustan los calamares, dijo Eri, terminando otro calamar frito. Denki asintió con énfasis. El calamar siempre ha sido mi favorito. No sé qué es esto, pero es buenísimo. Anta mostró algo frito sujetado con palillos. Eso es tteokbokki. Me pregunto quién los habrá hecho. Son comida surcoreana. Los comí una vez con mis padres, exclamó Tohru al ver la comida extranjera. Son como unos pasteles de arroz frito picantes, dijo a modo de explicación. No sé cómo pueden seguir comiendo, estoy harto. Kyoka se recostó en la cama de Izuku con un suspiro. Perseverancia. Exclamó Mina, y agarró otra brocheta insípida y malvada. Eri bostezó en ese momento y se apoyó en el costado de Izuku. Él le sonrió y tomó una almohada que Kyoka le pasó. Ella la tomó y se acostó a su lado con otro bostezo. Eres todo un padre. Denki resopló una carcajada después de que Izuku terminó de ayudar a Eri a acostarse. Izuku se sonrojó y negó con la cabeza. Esa no es mi intención. Dijo mientras absorbía el sonido alrededor de Eri para no interrumpir su siesta. Supongo que solo quería ser su mentor. No quería verla en un hogar de acogida y, con su don, habría terminado mal, explicó. Es broma, ya sabemos cómo es. Denki hizo un gesto para calmar a su amigo. Tohru estaba a punto de hablar cuando llamaron a la puerta de Izuku. Todos se miraron y Anta se levantó para abrir, ya que era el más cercano. Residentes de Midoriya, dijo Anta abriendo la puerta. Uraraka y Tsuyu estaban al otro lado de la puerta con ropa informal. Se habían quitado sus disfraces de espíritus perdidos. Uraraka les sonrió a todos a modo de saludo y Tsuyu les hizo un pequeño gesto con la mano. Los vimos salir corriendo de los puestos de comida y pensamos que les sobraría algo. Preguntó tímidamente. No tuvimos oportunidad de probar los puestos, el villano nos atacó justo cuando salíamos a comer, explicó Tsuyu. Claro. Dijo Tohru antes que nadie. Todavía nos quedan toneladas. Uraraka y Tsuyu sonrieron ante la invitación. Entraron y la pandilla les hizo espacio para sentarse alrededor del montón de comida que los otros dos les habían requisado. Se pusieron a comer de inmediato, cogiendo lo que les llamó la atención, y se unieron a la conversación con fluidez. No hablaron de nada importante, simplemente disfrutaron mientras devoraban la montaña de comida mediocre. No digo que fuera mi culpa que el tipo se tropezara con la varilla en el suelo, pero quizá no debería haber hablado tanto de mi familia, concluyó Uraraka mientras todos reían de sus acciones. Mina soltó una carcajada y preguntó, ¿de verdad dijo eso de tu papá? Sí, el muy cabrón. Por suerte, estábamos fuera de la zona de construcción, y su brazo roto no nos afectó, dijo con aire de suficiencia. ¿Lo sabían tus padres? Preguntó Denki. ¿Que usó mi don para levantar la varilla y hacer que tropezara? Creo que papá lo sabía, pero se cayó. Sonrió de oreja a oreja. Seguro que quería hacer algo parecido, pero, se encogió de hombros a modo de explicación. ¿Y tú, Anta? ¿Alguna vez has usado tu don así y te has salido con la tuya? Le preguntó Denki a su amigo. Anta tarareó pensativo y miró al techo. No, la verdad es que no, dejo pruebas con demasiada facilidad. Aunque una vez pegué el suelo con cinta adhesiva de doble cara para que un compañero idiota se cayera. Se rompió la nariz y me suspendieron unos días. Terminó con una sonrisa. ¡Qué bien! He hecho cosas parecidas con ácido diluido. Es muy fácil confundirlo con alguien que derrama agua torpemente si el ácido es muy líquido, dijo Mina con una sonrisa malvada. Ahora, tú, Tohru, dijo, volviéndose hacia su mejor amiga. He usado mi don todo el tiempo y me he salido con la mía. Agitó la mano, pero solo Izuku la vio. Es tan fácil para mí. Solo tenía que hacerme la lista que no mataría ni a una mosca. He hecho tropezar a tantos compañeros que no me creerías. También, hizo una pausa, como si dudara en admitirlo. Miró a Izuku esperando su reacción, pero él solo le sonreía. He robado algunas cosas. Nada caro. Solo gomas de borrar, estuches o un par de teléfonos. Terminó en voz baja y rápida. Kyoka fue la primera en soltar una carcajada. ¿Un teléfono o dos? Se agarró el estómago mientras reía.
El resto del círculo de amigos se unió, para gran alivio de Tooru. Los devolví. Bueno, más bien los dejé para que los encontraran. Casi todos. Tooru. Pequeña ladrona. Izuku. ¿Sabías que tu amado es cleptómano? Mina dejó de lado a su nerviosa amiga invisible y se volvió hacia el apocalipsis andante de su amiga. Me di cuenta cuando a mi armario le faltaban algunas prendas, le sonrió Izuku a Tooru, cuyo rostro se estaba poniendo rojo de vergüenza. Se cubrió la cara con las manos. Lo sabías. Se quejó. Es como cualquier relación normal. Denki se despidió con la mano y se inclinó hacia adelante. No es nada comparado con una pareja de mi antiguo colegio. Eran muy unidos, lo cual está bien. Pero lo raro era que usaban apodos muy raros. ¿Qué tan raro es raro? Preguntó Tsuyu. He oído a mis padres llamarse cosas raras. No, no. Nada que ver con estos dos. Los he oído llamarse mantita dulce, eso no está tan mal. Cereal caliente, café picante, almohada fría, y más. Denki interrumpió a Uraraka. Todos se detuvieron a analizarlo. O sea, parece que les gustaban. Anta intentó ponerse del lado de la extraña pareja. ¿Café picante? Izuku arrugó la nariz ante la idea. Había tantos nombres raros como ese que todos pensaron que era una broma, pero nadie preguntó. Denki se encogió de hombros. Estoy bastante seguro de que siguen juntos. Quiero decir que las almohadas frías son agradables, se defendió Uraraka. ¿El cereal caliente no es solo avena? Preguntó Tsuyu a todos. No, tiene que haber una diferencia, ¿no? Como si aún tuviera leche líquida. La avena es más como una papilla y el cereal como una sopa, argumentó Denki. Kyouka frunció el ceño al usuario de electricidad. Odio la idea de que el cereal sea una sopa. No debería tener sentido. Pero el cereal es una sopa. Anta asintió con la cabeza, al igual que Denki. Nos desviamos del tema. Izuku, sigues. ¿Entre qué conseguiste tu don y ahora, lo usaste en público y te saliste con la tuya? Mina señaló a un sorprendido chico de pelo verde. Izuku parecía un poco avergonzado. Siempre lo uso. No lo del tercer ojo, lo interrumpió Mina. Me gusta llamarlo sexto sentido pero no lo cuento. En realidad. Dijeron Denki y Anta al unísono con un tono nasal, mientras se subían las gafas de imaginería. Izuku sorprendió a Anta y congeló el pulpo frito que Denki estaba a punto de morder. En fin, dijo sonriendo ante la broma. No he dejado de absorber mis pasos ni la estática del aire. Es una pequeña forma de aumentar mis reservas. Mina hizo una mueca de descontento. No, eso es demasiado sutil. ¿Qué hiciste con tu don que te habría metido en un buen lío? Se inclinó hacia Izuku. Cuéntanos tu sucio secreto. Dijo sonriendo seductoramente. Tac. Tooru apartó la cara de inmediato. Bueno, ya saben lo de la tormenta eléctrica. Señaló a todos menos a Uraraka y Tsuyu. Se enfrentó a las dos últimas. Básicamente, antes de los exámenes estuve bajo una tormenta eléctrica y me caí, y mucho. Mina sacó rápidamente su teléfono y encontró la noticia. Se la pasó a las dos chicas. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par, sorprendido. ¡Qué genial! Diría que era peligroso, pero ¿cómo puedes absorberlo? Tsuyu se encogió de hombros. Eso fue uno, el otro fue cuando descubrí que podía absorber electricidad y casi provoqué un apagón en mi vecindario. Todos lo miraron sorprendidos. Denki rompió el silencio enseguida. Toda mi familia lo ha hecho una docena de veces, dijo, no muy impresionado. ¿Qué pasó? Preguntó Tooru a su lado con curiosidad. Bueno, pasé por delante de una farola y sentí la energía que contenía. No pude resistirme, ja. Y empecé a tirar, sin saber que las casas a mi alrededor se estaban quedando sin luz, explicó Izuku, sonriendo a Denki por el juego de palabras involuntario. Después de charlar un rato, Eri se despertó de su siesta y siguió comiendo lo que quedaba de los puestos. Las otras dos chicas estaban encantadas de ver a Eri reírse y sonreír con uno de los chistes malos de Denki. En general, era un gran festival escolar de primavera. La mayoría de la clase estaba en la sala común o en la cocina cuando Aizawa entró para advertirles sobre las visitas. Todos preguntaron, pero no dijo quiénes eran y se fue poco después de anunciarlo. Los chicos se miraron y se encogieron de hombros. No tardaron en recibir la respuesta. Las Wild Wild Pussycats entraron a los dormitorios vestidas de civil. ¡Qué miradas tan brillantes! Venimos de visita. Saliendo de la nada, adorables y felinos. Gatitas salvajes, salvajes. Los cuatro posaron con Tiger sosteniendo una caja de pasteles.
La clase se reunió para saludarlos como era debido y comenzó una pequeña charla entre todos. Sato fue el primero en tomar la caja de las manos de Tiger. Todos los que conocían a Sato sabían que quería juzgar los pasteles, pero nadie dijo nada. La mayoría de las chicas lo siguieron para probar algo. Izuku y el resto de la pandilla se quedaron atrás la mayor parte del tiempo. El líder del pequeño grupo sorprendió a Tiger hablando con Katsuki. Captó las palabras "lo siento", pero eso fue suficiente para que Izuku entendiera por qué se disculpaba. Ignorando al terrorista, vio a Kota asomándose por la pierna de Mandalay. El niño cruzó miradas con Izuku y el mayor sonrió a modo de saludo. Kota, me alegro de volver a verte. Gracias por la carta. Se agachó para estrecharle la mano. Kota apartó la mirada y se encogió de hombros. No es nada. Midoriya, míralo. Los eligió él mismo. Mandalay sonrió con la mano en la cabeza y señaló hacia la entrada, donde estaban los zapatos de todos. Unos pequeños zapatos rojos, similares a los de Izuku, que no tenían peculiaridades. Izuku le sonrió al chico nervioso, que agitaba los brazos para taparle la vista. El rojo es un color bonito. Igual que tu sombrero. Eso alivió la vergüenza de Kota. Mandalay captó la mirada de Izuku y le indicó que se apartara. Él la siguió y ella comenzó con una reverencia. Quiero agradecerte por salvar a Kota y lo que tuviste que hacer para lograrlo. Izuku se sintió incómodo en ese momento ante el repentino movimiento de Mandalay. Sobre todo porque nunca nadie mayor que él le había agradecido nada. Lo único que importa es que Kota está bien. Por favor, ponte de pie. Mandalay les sonrió y se giraron al oír el grito de sorpresa de Denki, que hablaba con Ragdoll. Te devolvió tu don. ¿Qué? No, haré trabajo de oficina cuando volvamos. Seré un gato de oficina. Posó Ragdoll con una expresión tierna. Estaba a punto de decir que algo andaba mal si All for One devolvía un don tan fácilmente, dijo Denki. El equipo de 4 pareció confundido ante su declaración. Pixiebot preguntó. ¿Cuánto saben de All for One? ¿Y cómo? Denki señaló a Izuku, quien devolvió la mirada a los 4 con ojos interrogativos. Me gusta investigar sobre las peculiaridades, y al ver a alguien con múltiples, investigué a fondo. Se encogió de hombros. Me gusta compartir lo que encuentro con mis amigos cercanos. Algunas cosas se ponen muy oscuras. Denki negó con la cabeza. Los 4 lo asimilaron un momento antes de que Ragdoll rompiera el silencio. Bueno, mejor vamos a ver cómo está un B. Solo pasamos para avisarles que pronto volveremos al trabajo. ¿Por qué ahora? Preguntó Yaoruso. Así que dejamos de bajar en la lista de éxitos de Billboard. Estábamos en el puesto 32 y bajamos al 411, explicó Mandalay. Izuku frunció el ceño al oír cómo clasifican a los héroes. Los 4 héroes no lo captaron, pero Denki sí. No dijo nada, pero lo guardó para después. El equipo de héroes se fue a los dormitorios de un B e Izuku saludó a Kota antes de irse. El resto de la clase empezó a hablar sobre la clasificación mientras Izuku y los otros 2 chicos buscaban sitio en los sofás. Tohru y las demás chicas volvieron, cada una con sus pasteles, y Tohru con uno extra para Izuku. Él le sonrió y lo cogió. Los chicos parecieron ofendidos porque las chicas no les habían traído uno como Tohru le había traído a Izuku y simplemente les fruncieron el ceño. Anta y Denki se fueron enfurruñados a por sus pasteles. Una vez sentados, Denki preguntó qué había visto antes. Izuku, ¿no te gusta la lista de éxitos de Hero Billboard? Vi que hiciste una mueca cuando la mencionaron. La pandilla se giró hacia Izuku, quien frunció un poco el ceño. No, la verdad es que no. Adoro a los héroes y lo que representan, pero la lista Billboard lo convierte en un concurso de popularidad. Claro que la gente siempre clasifica a los héroes, pero esto se parece demasiado a las celebridades de la televisión. Los héroes deberían ser policías mejor entrenados en lugar de lo que son ahora, dijo a modo de explicación. Pensé que te gustarían los Billboards. Preguntó Mina. Solía serlo, pero hay demasiadas personas que se convierten en héroes por la fama, en lugar de por lo que debería ser. Si te conviertes en el héroe número 1, no debería ser por tener mejores profesionales de marketing. Deberías convertirte en el héroe número 1 porque hiciste tu mejor esfuerzo en tu trabajo. Ahora, la mayoría de la clase escuchaba las reflexiones de Izuku sobre las listas de éxitos de Billboard. Muchos creían que tenía razón, pero algunos lo criticaban por ello. Katsuki se quedó paralizado al recordar todas las veces que había dicho exactamente lo que le disgustaba a Izuku. A Todoroki le gustaba el rumbo de sus pensamientos y seguía escuchando. ¿Qué pasa con quienes intentan convertirse en héroes por dinero?
Preguntó Uraraka cerca de la pandilla, más silenciosamente de lo habitual. Izuku la miró y recordó la primera vez que hablaron en la cocina la primera noche en los dormitorios. Mientras hagas tu trabajo, no veo por qué es tan malo. Después de todo, un héroe tiene que comer. Izuku habló con el mismo tono, pero con ojos comprensivos. Uraraka sonrió y asintió, y continuó comiendo su pastel. Bueno, no sé ustedes, pero a mí no me molestaría tener un grupo de fans cuando sea profesional, dijo Denki para romper la tensión. ¿Lo harías?, dijo Kyouka con desprecio y lo pinchó con los lóbulos de sus orejas. Un día de estos les haré pasar una corriente. Denki señaló a Kyouka mientras le sujetaba el brazo. Izuku se recostó en su asiento y terminó su pastel con Tooro apoyado en su hombro. Si bien Izuku tuvo algunos días malos lidiando con Wa, tuvo muchos buenos gracias a su grupo de amigos y sus conversaciones sin sentido de vez en cuando. Aceptaba lo malo con lo bueno, ya que lo bueno superaba a lo malo.